de 5 por tener unas escenas que se te hacen como inolvidables, te quedan como icónicas, épicas, no sé, me gustaron. Y se ve que no fui yo solamente, no me pasó a mí nada más. Entonces, bueno, se ve que la de Tres Cabezas es muy buena, sí. Comienza en una playa, muchos jóvenes divirtiéndose. Hay música, es como una isla, así. Solo hay jóvenes divirtiéndose con música, tragos, en parejas, y de pronto un muchacho la desafía a una chica a ir al agua. La chica va de mala gana, pero de aquí que va al agua algo pasó. El muchacho está en shock. El que entró primero se quedó ahí agarrado de unas boyas. A la chica se la comió un tiburón. Y de pronto el muchacho que estaba con ella, que no fue al agua y vio que a ella algo le pasó, se metió al agua detrás de ella. O sea que eran 3 ya en el agua. Pero de aquí que el muchacho en shock, que se agarró de la boya, le dijo a este: hay un tiburón, ya era tarde. A este que recién ingresó al agua, el tiburón se lo tragó. Así que quedó aquel que entró primero al agua, solo, agarrado de las boyas, como en shock. Y te muestran que el tiburón salió del mar a la orilla, teniendo 3 cabezas y dándose un festín. Bueno, en la siguiente escena aparece alguien surfeando. Luego se cambia y se prepara para ir al laboratorio donde trabaja. Es la doctora Thomas, que la llaman para ir a ese lugar. Bueno, y fue de nuevo a la base, donde se estudia la biología marina y la contaminación. Mientras esto pasaba, te muestran una chica que es la principal, llamada Maggie, que se presenta en el laboratorio ese de la doctora Thomas frente al doctor Ted Nelson. O sea, Maggie se presenta con el doctor Ted Nelson como la nueva interna, la que va a trabajar. Está ya en su primer día de trabajo. Y el doctor Ted, así le dijo que lo llame, la lleva adentro donde están todos, donde está todo el equipo. Entonces Maggie, toda entusiasmada, ya quiere trabajar, recolectar muestras, ya le pregunta acerca de todo lo que hay ahí, hacen. Y la doctora Thomas aparece con todo el grupito. Resulta que Maggie, esta chica, en su primer día de trabajo, conoce a uno de los que ya estaban ahí trabajando, a uno de los muchachos, un tal Greg. Entonces Maggie, algo avergonzada, no sabía si decir o no decir, pero Greg ya lo dijo todo. Todo el mundo se enteró que ellos ya se conocían, que habían sido pareja. Ahora, después de esto, se presentan, digamos, de alguna manera. Greg los presenta a sus compañeros. Y él le dice a Maggie, ellos son Allison, o sea, otra chica que había ahí, un tal Omar, después un tal Ray, y ahí está el grupo de los activistas, digamos, de los que estudian los seres vivos, los que viven bajo el mar.
lleva al grupo y le muestran a Maggie todo lo que hay, los bichitos anormales se ven, porque sí, porque está muy raro. El producto de la contaminación los hizo, te muestra unas especies muy raras, muy extrañas que se formaron por la contaminación. Lo que la doctora Thomas acababa de explicar ahí al grupo era que ella hizo construir ese lugar para estudiar todo eso. Pusieron sobre un parche de contaminación, ahí mismo, pegado a la basura del océano, esa base, ese prototipo de base, tipo laboratorio, para estudiar todo eso de la contaminación y cómo afecta a la vida marina, digamos, a todos los bichitos, a toda... y ahí ella se la pasaba diciendo que solo estudia basura, bueno, pero literalmente, ¿no? Pero como que igual le mostraron a Maggie que tienen un montón de especímenes muy extraños, muy raros, y se comportaban muy raro. Y luego algo pasó en el radar, los que se encargan de vigilar el radar empezaron a notar cosas muy extrañas, que algo gigante se asoma, que hay algo muy extraño, los bichitos se empezaron a comportar extraño, así que la doctora Thomas se preocupó, fue con el doctor Ted y con Maggie, fueron ahí afuera a ver qué pasaba, al exterior. Así que salieron a la playa y hay un tal Fred ahí, alguien que estaba ahí afuera como un amigo de ellos, no sé, que estaba ahí en el mar mirando que había un pez gigante, el tiburón, se veía por la forma el tiburón con las 3 cabezas, pero para él era una ballena. Y él, todo curioso, ese tal Fred no se iba del agua. Entonces cree que ahí más atrás se había quedado junto a los demás y les había dicho: si ellos fueron afuera, ¿nosotros para qué estamos? Nosotros también vamos. Entonces fueron todos y se juntaron junto a la doctora Thomas, junto a Ted y a Maggie. Se juntaron todos los demás y ahí afuera se quedaron viendo como a este tal Fred, que no salía del agua, miraba al pez gigante. Entonces todos le empezaron a decir: salí del agua, ¿por qué no haces caso? Y este tal Fred decía: ¿eso es una ballena o no es una ballena? Acabo de ver algo, es gigante. Bueno, salí del agua, le decían todos. Y bueno, salió el tiburón de las 3 cabezas, pegó un salto enorme y cuando regresó se tragó al hombre curioso. Bueno, entonces la doctora Thomas y el resto comenzaron a ver cómo se empezó a desestabilizar todo lo que era el laboratorio. Se venía abajo. Ellos ingresaron al lugar de nuevo, pero estaba muy inestable. Se empezaba a mover todo y a nosotros nos demuestran que el pez, el tiburón de 3 cabezas, se empieza a investir en el laboratorio, empieza a empujar todo. Así que todo se empezó a venir abajo y todo el grupo del laboratorio empezó a irse afuera. Todo este grupo principal, ¿no? Te mostraban que muchos del personal habían muerto, te mostraban los cuerpos y bueno, esto sucedió, que se desestabilizó todo, que de repente hubo una explosión, desapareció todo el laboratorio, la doctora no sabía qué hacer, se desesperó, no sabían a dónde ir, eso era una isla, y bueno, dijeron: allá hay un barquito, hay que ir ahí, irnos de acá, porque todo se estaba desestabilizando. Así que estaba todo tan inestable que se fueron al barquito un momento. Pensaban cómo ir al barquito porque no podían todos, si estaba ese tiburón ahí tan peligroso en el agua. Pero Greg dijo: yo voy. Greg se mandó: todos cuidado con el tiburón. Y Greg llegó. ¿Pero qué pasó? Greg
no sabía encender el barco, que no funcionaba bien. Así que Omar dijo, bueno, yo sabía que esto iba a pasar. Eso iba a decir yo, que él no sabe encender el barco. Entonces fue otro. Después a la tal Alison le agarró, yo no puedo estar acá. No, esto es terrible. Le agarró el pánico y fue también al agua. Y todos al final fueron nadando hacia el barco. Al final todos fueron. Y el tiburón se comió a Omar. Entonces después cayó la doctora Thomas. No llegó al barco. Y ahí a la tan entusiasta Maggie le dio una desesperación porque ella en todo momento vos podías notar la admiración que Maggie le tenía a la doctora Thomas, que la cuidaba mucho. Entonces ahora empezaron a decir qué vamos a hacer y que este barco no funciona, apenas arrancó, bueno, hay que ver qué podemos hacer. El barco ya funcionaba, lo hicieron andar, pero empezaron a pedir ayuda porque no había otros lugares de tierra firme donde pedir ayuda. Por la radio empezaron a pedir ayuda, nadie contestaba. Llamaban y de pronto acertaron hablando con alguien. Ese tal alguien era Danny Trejo, el actor Danny Trejo, diciendo, aquí los escucho. Y ellos, los principales, diciendo desde el barco, bueno, acá nos persigue un tiburón de 3 cabezas. Y bueno, imagínense, Danny Trejo empezó a decir que si era broma, mejor que no llamaran, que no molestaran, porque se iban a arrepentir. Entonces, bueno, Danny Trejo, que empezó a aclarar que era un barco pesquero, que si él tenía que ayudarlos como ellos sugerían, más les valía no estar bromeando con eso del tiburón de 3 cabezas, porque a Dani le costaba entenderlo. Entonces fue y le dijeron, un momento, Danny Trejo, acá hay un crucero, hay un montón de gente de festejo que va a sufrir un montón, va a tener un grave problema porque está el tiburón atacándolos. Ya se les acerca el tiburón. Podés ir vos con todo, porque nosotros vamos a ayudar a este lugar, al crucero. Vamos a ir a ayudarlos a ver qué pasa, porque Maggie quería ir a ayudar, así que van todos, que ella los impulsó, y se dirigen todos a ese crucero para ayudarlos, porque ya el tiburón está haciendo de las suyas. Hay una parejita, la chica casi se cae de ahí arriba del crucero, alguien la ataja. Stanley aparece ahí salvando a los del crucero, a la parejita, evita que se caiga la chica y empieza a ayudar a los demás. Y de pronto en el crucero surge que se cae la plataforma, queda la bajada y viene el tiburón de las 3 cabezas y se arma una escena espectacular en la que Maggie trata de agarrar al Dr. Ted y se agarran con Stanley y todos se agarran de los brazos para no caerse y después, Ted se lo come el tiburón y bueno, y surge también un momento vergonzoso de actrices ahí que parecía que se reían justo en la mejor escena. También por otro lado se estropea por algunas que te vas a dar cuenta cuando veas esa escena que no, tremenda. Hay 2 ahí que están, son 3, pero hay 2 mujeres que parecen que de las peores actuaciones. Bueno, y entonces cuando pasa esto,
se terminan pasando al barco donde ellos estaban y Danny Trejo todavía no llegó a ayudar a los del crucero. Así que ellos, los principales, ayudan a la parejita a ir al barco donde ellos estaban antes. Y el rey, uno de los activistas que estaban en la plataforma con la doctora Tomás, se le da por saltar con un hacha, con algo, y va sobre el tiburón y se cae, se tira y le clava el hacha al tiburón. Pero pasa algo, el tiburón va andando, Rey va parado sobre el tiburón que se le quedó clavada el hacha y diciéndoles a los demás del grupo que no podía desprender el hacha. Así que una desesperación total le agarra a este grupo y Rey es comido por el tiburón. Un sacudo tremendo. Bueno, entonces cuando ellos tratan ya que se les va estropeando el barco, llegan como pueden a tierra firme donde Maggie dice que hay un cierto lugar que puede ser lo más parecido a un lugar donde se pueda estar de tierra firme. Bueno, van ahí, se les va rompiendo el barco que no da más del humo que sale, y justo cuando ya están en la isla todos descansando, aparece Danny Trejo y te muestran una parte antes de eso, ¿sí? Te muestran que a él, justo cuando va llegando, alcanzando a todos los demás para la ayuda, se le aparece el tiburón de 3 cabezas. Sí, instantes atrás. Ese momento icónico en el que Danny va manejando junto a los demás, junto a sus compañeros pesqueros, digamos, armados hasta los codos, y él les empieza a dar las órdenes de que cualquier cosa disparen con todo. Y cuando ven al tiburón, cuando Danny Trejo ve al tiburón de 3 cabezas, ay Dios mío, no sé cómo dice, bueno, quedó para la historia de la clase B tal vez, uno de los momentos más divertidos. Y cuando él trata de balacear al tiburón, pero tiene un vidrio antibala, anti-tornado, todo, así que él les ordena a los demás que vacíen los cargadores, que le tiren con todo al tiburón. No pueden con el tiburón, pero queda Danny con un solo revólver apenas y tirándole a través del vidrio al tiburón, y lo termina como matando con una especie de machete. Bueno, y ahí cuando el grupo principal ve que llega en un barco la ayuda con el que habían hablado, viene Danny Trejo con el tiburón sobre el barco, sin la cabeza, que fue cortada, y una de las cabezas no las tienen cortada, tiburón, y Danny como diciendo, bueno, llega por el agua caminando, todos como admirando lo que hizo, que él cazó al gran tiburón, y él cuando trata de decirles unas palabras, el tiburón se rearma todo y se lo come a Danny Trejo. Bueno, a su personaje, pero le va a pasar a más de uno que no se va a acordar el nombre del personaje de Danny Trejo. Así que ahora les puedo decir que cuando continúa el tiburón, se va como regenerando, que no se puede lastimar del todo, que se vuelve a sanar, y bueno, sigue en el mar y ellos tratan de lucharla, pero van quedando solo algunos, como la chica y el chico. El hombre Stanley, que los ayudó, ayudó bastante, un montón, pero cuando ya están tirando basura, porque la chica Maggie se dio cuenta que, como decía la doctora Thomas,
Y al tiburón le gusta la contaminación, se alimenta de la contaminación. Y si le da mucha contaminación, tal vez entre en un frenesí y se coma a sí mismo y se empiece a comer sus propias cabezas. Ese era el plan. Entonces cuando Stanley comienza a ayudar y a tirar grandes bolsas de basura, el tiburón le come el brazo. Y aunque Maggie lo ayuda, Danny, como ve que nada los puede ayudar, él se sacrifica, digamos, se tira, o porque no quiere, siente que no resiste la pérdida de la hemorragia, bueno, de lo del brazo, la lastimadura, se siente mal, se deja caer al agua. Y entonces Maggie, sorprendida por lo que hizo Stanley de pronto, que no se lo esperaba, se le ocurre atraer de esa manera, bien con mucha contaminación, al tiburón. Y justo cuando el chico va al agua por Stanley para tratar de salvarlo, Greg se tiró al agua, ahora me empiezo a acordar, sí. Digamos que ya era tarde, ya el tiburón se terminó de comer a Stanley, porque él se había arrojado, todavía estaba en el agua. Así que ya la chica le dijo, regresa al barco. El chico, ¿para qué se tiró al final el Greg? En vano parecía todo, parece ver. ¿Qué hizo? Nada, no es que arrojó una bomba, un detonador, nada. Solo estaba ahí en el agua, arriesgándose, bueno, y se tuvo que volver al barco. Y así, la típica que el tiburón va con todo, va por detrás de Greg, y Greg justo sube al barco, y de la contaminación que hay, de tantas latas que había, el tiburón empieza a comer a sí mismo, a sus propias cabezas, y así se termina deshaciendo el tiburón de sí mismo. Y bueno, queda la parejita, que lo que faltaba era que pusieran los pies. Lo hicieron, pusieron los pies, se pusieron a descansar en el barco con los pies en el agua. No. Entonces, hasta que la chica se dio cuenta, sí, Maggie se dio cuenta, y le dice a él, sí, ella era más bajita, no llegaba tanto al agua, pero saca los pies del agua, le dijo ella. Ay, bueno, cuando los dos habían hecho lo mismo. Así que, típico de clase B, siempre se manda alguna que decís, no puede ser. Y bueno, así terminó el ataque del tiburón de las 5 cabezas, de las 3 cabezas, perdón. Y así terminó el ataque del tiburón de las 3 cabezas. Espero que les haya gustado. Por cierto, esas películas con auriculares
Tiene mucho ASMR, sí. Mucho. El agüita, el crujido del barco. Bueno, espero que les haya gustado la película. Os la cuento más o menos porque cuesta, pero bueno. Gracias por ver el video. Y esto fue ASMR contándote una película. Hasta mañana, hasta pronto, hasta en un rato. Nunca se sabe. ASMR siempre. Bueno,